Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a nuestra cuarta sesión del curso de Seguridad y Salud en el Trabajo, el curso de SOMA. El día de hoy vamos a continuar desarrollando nuestra sesión y vamos a tocar el tema de la matriz I, pero bueno, básicamente la identificación de peligros y riesgos, ¿ok? No es exactamente la matriz hiper, aunque es lo que vamos a desarrollar hoy, pero ya luego te explico a qué me refiero, ¿sí? Cuando hablamos de identificación de peligros y riesgos, hablamos de uno de los puntos más importantes en la gestión de seguridad, por no decir el punto más importante, por no decir el principal, por no decir la base en todo lo que es la prevención, ¿de acuerdo? Y aquí manejamos dos conceptos fundamentales para toda esta gestión, que son peligro y riesgo. Muchas veces confundidos, muchas veces se toman como si ambos fueran lo mismo, y tenemos que aprender a diferenciarlos bien, porque si no lo hiciéramos, entonces nuestros trabajadores tampoco lo van a entender bien. Y es fundamental que ellos lo entiendan. De nada sirve que tú tengas una correcta identificación de peligros y riesgos de manera documental, que presentes auditoría, que presentes a la SUNAFIL, si en la práctica los trabajadores no lo conocen, si en la práctica los trabajadores no lo comprenden, porque son ellos quienes fundamentalmente van a estar expuestos a estos peligros y estos riesgos. Entonces, es a ellos a quienes principalmente hay que capacitarlos en este tipo de temas. Nosotros también como supervisores tenemos que aprender a identificarlos, a diferenciarlos, tratarlos, también tratarlos, pero hay que aprender esta diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es un peligro y qué cosa es un riesgo? Si nos vamos a las definiciones que nos da la normativa, en este caso, el Reglamento de la Ley de Seguridad y la ISO 45001, encontramos lo siguiente. Peligro es toda fuente con potencial para causar un daño o un deterioro a la salud. Para la ISO 45001, que es la norma certificable en seguridad, el peligro es esa fuente que puede ser una actividad, que puede ser un equipo, que puede ser un proceso, etcétera. Toda esa fuente que tiene la capacidad o que tiene la habilidad o que hay una posibilidad de que te pueda provocar un daño. ¿De acuerdo? El reglamento de la ley también nos dice que es toda situación o característica intrínseca de algo, o sea, una fuente, capaz de, con el potencial, de ocasionar algún daño a las personas, a los equipos, a los procesos o al ambiente. Entonces, nota que en ambos casos encontramos similitudes en las que el peligro es toda aquella situación que nos va a provocar a nosotros un daño, que nos va a provocar a nosotros una lesión o que nos va a provocar algún tipo de pérdida. Bien, esa fuente, esa situación, esa característica o algo que tiene la potestad de poder provocarnos un daño. Por sí mismo, no, sino que hay cierto evento que lo va a convertir en ese daño. Y ahí es donde entra la definición de riesgo. El riesgo para la ISO 45001 es la combinación de la probabilidad, palabra importante para el riesgo, la probabilidad de que ocurra un evento o una exposición peligrosa relacionada con el trabajo, con la severidad del daño, de que se pueda producir o que te provoque este evento. Para el ISO 45001, el riesgo trabaja en dos dimensiones distintas, relacionadas entre sí. La probabilidad de que esta fuente se convierta en daño, la probabilidad de que esto ocurra, con la gravedad de las consecuencias, con la gravedad de, con lo que tan severo es el daño que te va a provocar. Eso es el riesgo. Pero el reglamento de la ley también es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y el ambiente. Bien, entonces el riesgo es básicamente la probabilidad, la posibilidad, la incertidumbre de que cierto evento o que cierta situación negativa pueda llegar a pasar. Bien, eso es el riesgo. ¿Listo? Hay que tenerlo bien en claro. El riesgo, se puede definir riesgos, riesgo es un concepto bastante amplio, sino que claro, aquí estamos hablando de riesgos de seguridad. Porque riesgo podemos hablar de riesgos financieros, de riesgos de soborno, de riesgos de proyecto, riesgos estratégicos, existen gran cantidad de riesgos. Pero aquí obviamente estamos hablando de todo lo que son riesgos a la integridad física o a la salud de las personas, ¿no? Por eso hablamos de los riesgos en seguridad, ¿sí? Pero en todos siempre tienen esta misma característica, que es la probabilidad, la incertidumbre de que algún evento vaya a ocurrir, un evento negativo. Bien, siempre el riesgo va asociado a un evento que no deseamos, que puede llegar a pasar, pero que no queremos que pase realmente. Por ejemplo, cuando decimos
no queremos que ocurra. Nadie dice, por ejemplo, uy, tengo uy, voy a hacer bien mi trabajo y corro el riesgo de que me aumenten el sueldo. No creo que nadie diga eso, ¿no? El riesgo de que te aumenten el sueldo, salvo que, no sé, sea malo para ti por ciertas características propias, pero bueno, ¿no? No creo que ninguno de nosotros diga, uy, tengo el riesgo que me aumenten el sueldo. En cambio, si yo diga, uy, no, eh, mi trabajo ha salido mal. ¿Eh? Fíjate aquí, tenemos una actividad en trabajo en altura. Notamos a un señor que trabaja como se trabaja en la mayoría la mayoría de puestos a nivel del Perú, ¿no? En la informalidad, sin ningún tipo de EPP, probablemente sin ningún tipo de capacitación en trabajo en altura, probablemente sin revisión de equipos, probablemente sin examen médico, como trabajan casi todos. Entonces, trabaja en estas condiciones. Ahora, nosotros como prevencionistas podríamos pensar que esta persona en estas condiciones indudablemente va a terminar así, se va a accidentar. Esta persona trabajando en altura va a culminar de esa manera. Pregunta, diariamente, porque este trabajo se hace probablemente a diario, diariamente habrán accidentes así. Si los hubiera, yo creo que ya habría por lo menos en proyecto de ley que estuviera prohibido trabajar en altura, porque todos los que trabajan en altura acaban así, pero no ocurre. No todos los señores que trabajan así en estas condiciones terminan así. Ojo, es una posibilidad, puente con potencial de causar daño. Por eso esto es un peligro y esto es la consecuencia. Trabajar en altura puede provocar que te accidentes. Pero ¿qué pasa? Hay un evento intermedio entre estos dos que materializa, que transforma este peligro en esta consecuencia. Y ese es justamente el evento de la caída. Porque todos los señores que hacen trabajo en altura, no todos se caen, algunos trabajan normal, tienen años haciéndolo de esta manera y nunca han sufrido un accidente. Cuando también por otro lado hay otros señores que sí han tenido su capacitación y sus CPPs y todo lo demás y terminan accidentándose por ave motivos que ya se ven en la investigación de accidentes. Y es que este evento de la caída viene a ser un riesgo. No es 100% seguro que un señor que haga trabajo en altura se vaya a caer. Puede que sí, como que puede que no. Ahí entra lo que es el riesgo con lo que te dicen es la probabilidad de que ocurra. Claro, si tú lo ves así, trabajando sin ningún tipo de PP, probablemente dirías de manera muy correcta que tiene más riesgo, que es más probable, que es más posible que se vaya a accidentar. Ahora, obviamente, si lo ves con todo su equipamiento puesto, con un dispositivo anticaída, con un andamio, dirás que es menos riesgoso o menos probable de que se vaya a caer. ¿Se entiende la diferencia? Claro, yo digo de riesgo cuando es un evento que puede llegar a pasar, que puede llegar a convertirse en un daño a la persona, pero que no es 100% seguro que pase, como que tampoco es 100% seguro que no vaya a pasar. Es un nivel de incertidumbre, que puede ser muy grande, puede ser muy pequeño, pero existe la posibilidad, existe la probabilidad. Por ese motivo también nosotros jamás decimos en seguridad que el riesgo es cero. No podríamos decir que el riesgo es cero de una actividad, salvo que la actividad no se haga. O sea, yo digo, oye, yo no quiero ningún riesgo de accidente de trabajo. No trabajes, porque todo trabajo, toda actividad, cualquier tipo, ¿ah? Tiene algún riesgo en seguridad. Cualquiera, cualquiera. Si no quieres accidentarte, entonces enciérrate en tu casa. Y aún encerrado en tu casa tienes riesgo a que te accidentes. Por eso es que también a los señores que hacen teletrabajo, trabajo remoto, hay que considerarles su identificación de riesgos. Sí, toda actividad tiene sus riesgos. Ah, no, mira, yo trabajo, no sé, en construcción. Tendrás tus riesgos en construcción. Ah, no, mira, yo trabajo, de cocinero en un restaurante. Tendrás tus riesgos propios de tu actividad. No, yo trabajo en una compañía que se dedica a desarrollar software. Yo trabajo sentado en mi computadorita. Tendrás riesgos asociados a tu computadora. Todos se enfrentan a algún tipo de riesgo. Claro, habrá quienes se enfrenten mayor riesgo que otro.
Alguien que trabaja en una planta nuclear, obviamente tiene más riesgos que alguien que de repente trabaja vendiendo ropa, pero ambos enfrentan riesgos de todas maneras, cualquiera de ellos. En uno es más crítico, en el otro de repente menos, pero ambos enfrentan riesgos igual. Bien, entonces el nivel de riesgo, el nivel de probabilidad en un riesgo jamás es cero. Siempre podemos tratar de reducirlos, hacerlos más pequeños, hacerlos más chiquitos, controlarlos, que es la palabra correcta, controlar ese riesgo, reducirlo, pero jamás desaparece. Salvo, insisto, de que eliminemos por completo la actividad, en cuyo caso sí, pues ya ahí no hay riesgo. Oye, mira, hay riesgo de que te caigas por hacer trabajo en altura. Ya, listo, no hago trabajo en altura. Ya no hay riesgo de caer en altura. No, pero ahora si yo no lo hago en altura, lo hago a nivel de suelo y ahora a nivel de suelo luego tienen que izarlo. Hemos añadido un nuevo riesgo, riesgo de cargas suspendidas. Bueno, peligro de cargas suspendidas y riesgo de caída de objetos en altura. Bien, entonces a eso nos referimos con el riesgo en su dimensión de probabilidad. Pero decíamos que el riesgo, aparte de probabilidad, considera otra cosa. Veamos. Tenemos la misma actividad, trabajo en altura, pero vemos aquí a un señor que tiene mejor equipamiento. Fíjate, tiene su VP, su casco, su arnés con absorbedor de impacto. Por aquí podemos observarle que está usando mal la escalera, pero bueno, vamos a asumir de que lo está usando de forma correcta. Imagina que hay un peldaño más aquí. Bueno, y esta persona está trabajando probablemente más capacitada, quizá no al 100% porque pues, si no, no debería estar haciendo esto, pero bueno, probablemente más capacitada, probablemente mejor preparada que este señor. Y yo te pregunto, ¿esta persona, así como está, tendrá riesgo de caerse? Evidentemente sí, ¿no? Evidentemente también todavía tiene riesgo de que se pueda caer. No es al 100% seguro de que no se pueda caer, o sea, algo puede pasar. Puede ocurrir un temblor, un terremoto, algo pierde el equilibrio y se cae. De repente aparece por ahí un borrachito después de ver el partido de Perú, va, se choca con el poste y hace que él se caiga. Entonces, aún hay riesgo de que él se pueda caer, no es 100% seguro. No, pero ingeniero, esas son cosas muy remotas que quizás nunca pasen, pero podrían pasar. Hay una probabilidad de que pase, pequeñita, casi minúscula, casi imperceptible, pero existe una probabilidad. Pero si esta persona se llega a caer, él no va a terminar así en el suelo como el primer caso. Esta persona probablemente quede suspendida porque cuenta con su arnés. Y entonces aquí reduce la severidad, el impacto, la gravedad de la consecuencia. No está al 100% salvo, evidentemente. Si esta persona queda así suspendida, en algún momento se va a terminar muriendo a causa de la asfixia, porque pues el arnés le va a terminar apretando, va a cortar su circulación. Pero hay más chance de poder rescatarlo y reducir la gravedad de las consecuencias. En el primer caso se dio un solo golpe y probablemente ahí quedó. Aquí hay un poco más de tiempo. Aquí todavía se le puede hacer rescate. ¿Listo? Entonces, ahí está la otra dimensión, la probabilidad y la severidad o la gravedad de las consecuencias. Cuando nosotros hacemos esta gestión de riesgos, procuramos reducir al mínimo la probabilidad de ocurrencias, pero entendiendo de que aún reduciendo la probabilidad, el evento puede llegar a ocurrir, entonces también buscamos alivianar o reducir la gravedad de las consecuencias. Ahí entra el EPP. Porque el equipo de protección personal, nuevamente, no te evita accidentes. Si yo estoy en una obra y yo identifico que hay un riesgo de caída de herramientas en altura, y yo me digo, bien, vas a usar tus EPPs, te vas a poner un casco, y el casco va a evitar que caiga el objeto de altura, no lo va a hacer. No, pero ingeniero, va a evitar que el objeto te pegue directamente en la cabeza. Claro, pero independientemente de eso, si el objeto es demasiado grande, puede hacer que quiebre el casco y igual me va a lesionar. O puede ser que me caiga en otra parte del cuerpo y igual me va a lesionar. Puede ser que caiga a una altura muy grande y todo y su peso y la velocidad de impacto y la energía potencial va a terminar igual fracturando la cabeza. No va a evitar que el objeto caiga. Y mi riesgo era caída de objetos en altura. Yo no dije que me caiga un objeto en la cabeza, yo dije caída de objetos en altura. Y el EPP no me protege de eso. En cambio, tener una malla protectora alrededor, asegurar las herramientas, no sé, con alguna especie de soga de servicio, qué sé yo, eso sí evita la caída del objeto. Eso sí no permite que el objeto te caiga directo. Suponiendo que vaya a fallar ese dispositivo, que puede ser poco probable, pero probable al fin y al cabo,
Entonces ahí sí entra tu segunda barrera, que es el EPP, que es ya porque, bueno, el evento al final termina ocurriendo igual, pero me redujo el impacto. ¿Se entiende? Entonces, la mayoría de EPPs, por no decirte todos, eh, más que prevenir el accidente, lo que hacen es mitigar o reducir el daño que va a recibir la persona, lo cual también está bien, pero no olvidemos que nuestro principal objetivo es reducir la probabilidad de ocurrencia, porque el EPP no es 100% seguro, o porque el EPP reduce daño, igual puede haber un daño para ti. Y lo que tenemos que procurar es reducir la posibilidad de que el evento se presente. ¿Sí? Claro hasta aquí, claras estas diferencias. Muy bien. En resumen, ya para resumir y acabar esta parte introductoria, como dije, media clase no, 20 minutos y solamente hemos empezado con la introducción. Sí, claro, porque esto hay que entenderlo bien, ¿ah? En resumen, cuando hablamos de un peligro, nos referimos a las características propias de una tarea, de una actividad, etcétera, que pueden causar un daño, que tienen la potestad de causar un daño a una persona, a un individuo, pero forman parte de mi actividad. El peligro es parte de mi actividad, es inherente a él, es parte natural de mi actividad. Si yo digo tengo que izar, o tengo que levantarse, o tengo que transportar o trasladar algún container de cierto tonelaje, el peligro es la carga suspendida, el peligro es maniobras con la grúa, pero eso es parte de mi actividad, no lo voy a quitar. Si no, ¿con qué lo voy a hacer? ¿A pulso? ¿Mi propia fuerza? Poniendo cada una de las cosas que tiene el container a mano, me voy a demorar más. De repente hasta me lesiono por eso. Con robots, bueno, si es que existen, si es que se pueden comprar. Pero si no lo hay, entonces esta es mi actividad. Y mi actividad conlleva sus peligros. Ahora, el riesgo que es inherente a cada peligro, el riesgo que ya forma parte, que está asociado a cada peligro, es esa incertidumbre, esa posibilidad o probabilidad de que ocurre el evento no deseado, en este caso el accidente o el incidente. No es parte de mi actividad. Puede llegar a pasar, ¿ah? Sí se puede presentar si es que hago una mala maniobra, como por ejemplo que mi camión grúa o que mi grúa se vuelque. No es parte de mi actividad, nadie sale pensando ya hoy día se va a volcar mi grúa, no creo que nadie piense eso. Pero ¿qué pensamos? Hoy día, si hacen una mala maniobra, la grúa podría volcarse. Es una posibilidad, pero no es algo que yo quiero que pase. Pero puede presentarse si es que no he tomado las medidas preventivas necesarias. Ya me habré asegurado de que la grúa tenga su diagrama de carga, de habérselo explicado al trabajador, que el operador sea una persona preparada, que cuente con su rigger para apoyo, etcétera. ¿Listo? Entonces, peligro inherente a la actividad, riesgo asociado con el peligro, pero no es parte de mi actividad. ¿Bien? ¿Queda clara esa parte? Continuamos. A ver si me entendiste. Fíjate, en la siguiente imagen tenemos a un señor con esta careta, podemos entender que está haciendo un trabajo en soldadura. Tenemos a otro señor que está manipulando, digamos, no sé, un rotomartillo, un taladro, no logro identificarlo bien ahorita. Y tenemos aquí dos señores que están revisando los planos, ¿no? Ellos son los que se dedican a la parte del diseño, digamos la parte de la supervisión. Los cuatro están en el mismo ambiente, ¿no? En esta construcción, ¿no? En esta obra. Pregunta, ¿cuál de estos cuatro señores no enfrenta riesgos? ¿Cuál de ellos no tiene ningún riesgo? ¿Cuál de esos cuatro que vemos en la imagen no tiene absolutamente ningún riesgo, no presenta riesgos? Asumiendo que los cuatro están dentro de la misma obra. Ok, Juan me dice los supervisores, ¿ya? ¿Cuál de ellos no enfrenta riesgos? Geomara también me dice los supervisores, ¿ya? ¿Cuál de ellos no enfrenta riesgos? Fabricio me dice ninguno. Ah, ojo a la pregunta, ¿cuál no enfrenta riesgos? Rosa me dice el soldador. Evangelista me dice ambos. Señores, todo trabajador está expuesto a riesgos. Todos. No, pero ingeniero, el que maneja el rotomartillo o el taladro tiene, o la compactadora tiene más riesgos. Sí, probablemente. Pero
igual ellos enfrentan riesgos. Porque, insisto, están en la misma hora. Enfrentan riesgo de caída de objetos, riesgo de que alguna esquirla, algún material le vuelque hacia ellos, riesgo de exposición a gases, a polvos, riesgo a, no sé, riesgo a radiación solar, etcétera. Todo trabajador tiene riesgos. Incluso si te hubiera dicho que ellos están desde su oficina viendo los planos, también ahí van a enfrentar riesgos. Mucho más pequeños, obviamente, casi minúsculos. A veces totalmente despreciable. Muy pocos han sacado su hiper en oficina. Al menos los que están en el sector construcción, sector de parte operativa que es más fuerte, sus hiper de administrativos a veces no lo sacan. Su hiper de gerente general no lo sacan. ¿Por qué? Porque se considera que tienen menos riesgos. Y es cierto, tienen menos riesgo, pero de todas formas tienen riesgos. Todo trabajador en cualquier puesto de trabajo tiene sus riesgos y es necesario que cada uno de ellos se le haga la correcta identificación de, en su respectivo hiper, sea la metodología que quieras aplicar, se le haga a cada uno su identificación y se le entregue. ¿De acuerdo? No te olvides. Cualquier trabajador, independientemente de su puesto, cualquiera, presenta riesgos en el trabajo. Los riesgos se aplican a todos. Muy bien. Ahora hablando acerca de nuestra parte favorita, la ley, la normativa. ¿Qué nos dice la ley? Artículo 57 de la evaluación de riesgos. Aquí nos dice que el empleador tiene que actualizar la evaluación de riesgos por lo menos, como mínimo, una vez al año. O sea que nuestra hiper tiene que ser actualizada una vez al año, o cuando las condiciones de trabajo cambien o se hayan producido daños a la salud y seguridad, en cuyo caso vamos a eh, verificar los controles periódicos para la salud y las condiciones de trabajo y las medidas de prevención que garanticen la protección de los trabajadores. Nuestro hiper se actualiza entonces en tres casos. Primero, una vez al año mínimo. Mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú tienes un hiper, ¿qué estamos hoy? 25, ya muy bien. Tú tienes un hiper que dice 25 de marzo del 2024, 25 de marzo de 2024 fue la última revisión de tu hiper, hoy ese hiper ya no valía. Hoy ya no valía. Valía hasta ayer, hasta el 24 de marzo de 24. Hoy día ya no vale. Porque tiene un plazo máximo de un año. No puede pasarse de ese año. Bien. Lo recomendable es que a los 11 meses ya vayas viendo, ¿no?, la actualización de tu hiper. Lo recomendable es que en enero ya tengas un hiper nuevo. Lo recomendable. Ya tú con tiempo vas viendo que le vas a actualizar, que le vas a cambiar, qué cosas nuevas le vas a añadir. Eso me lleva también a la segunda razón. Cada vez que hay cambios en tus condiciones de trabajo, en tu proceso, en tu forma de trabajar, en tu equipamiento, entonces hay que actualizar el hiper. Digamos que tu hiper, la última vez que la revisaron fue en el mes de febrero. Ponte que en febrero lo actualizaste. Tiene un mes de vigencia hasta hoy. Pero este mes, en marzo, hiciste nuevas implementaciones en la empresa. Digamos, estaba en un almacén y en el almacén tenemos muchas cargas pesadas y bueno, cada trabajador lo carga pues así con su propia fuerza. Son muchos bultos. Y para aliviar un poco la carga, para también hacer el trabajo más rápido, se ha contratado un cargador, ¿no? Un cargador frontal, ¿no? Se ha contratado, perdón, se ha comprado un cargador frontal. Es un cargador, un vehículo que te ayuda a cargar. Entonces, el tema de que tú ahora uses un nuevo equipamiento implica que hay nuevos riesgos. El personal ha sido capacitado en el uso de ese equipo. El equipo ha pasado por sus mantenimientos preventivos. El equipo está en buenas condiciones. Está señalizado para indicar los riesgos que hay por usar este equipamiento. En el hiper has considerado el uso del equipamiento. Si no lo está, como te toca auditoría, así tu hiper esté con menos de un año de vigencia, si no refleja lo que tienes en la realidad, entonces tu hiper está mal. Imagínate que llega auditor, revisa y dice, a ver, mira, ¿cómo hacen su proceso? Mira, acá usamos este cargadorcito de acá. Oye, pero esto no está en el hiper. No, sí, es que, bueno, como el hiper lo hicimos en febrero y este es nuevo, entonces por eso no hemos puesto. No como, ¿y cómo sabes qué riesgos va a enfrentar el operador de esto? No, es que él tiene cuidado, él va despacio nomás. No, se supone que también tenemos que identificar los riesgos que hay por su uso. Bien, entonces cada vez que hay un cambio en la forma de trabajar, en el espacio, en la infraestructura, en el equipamiento, entonces ahí también
así haya pasado un mes, una semana, un día de tu hiper, hay que volver a actualizar. Y un tercer caso en el que tenemos que actualizar el hiper es cuando se ha producido un daño, o sea, después de cada accidente o incidente, dependiendo del caso. Cada vez que ocurre un accidente se entiende que tu hiper tiene que cambiarse. Ingeniero, ¿por qué? De repente el accidente ha ocurrido porque mi hiper está bien, sino que el trabajador no hizo caso, el trabajador fue el culpable. Recuerde usted que la mayor causa por accidente de trabajo es por descuido del trabajador, el factor humano. Sí, yo entiendo. Pero cuando yo hago investigación de accidentes, que no nos va a alcanzar tiempo en este curso para hacerlo, pero quizá en otro curso más adelante. Cuando yo hago investigación de accidentes, lo que yo busco determinar es, en primer lugar, la causa del accidente, obviamente, y la eficacia del sistema de gestión de seguridad, aunque eso lo dejamos aparte. Vamos a las causas. Por normativa, por normativa, cuando yo investigo un accidente, yo tengo que determinar mis causas inmediatas, mis causas básicas, factores personales y factores de trabajo, y, por último, mi nivel más profundo, mis deficiencias o diferencias en el sistema de gestión, o mejor dicho, mis fallas de control. Básicamente mi hiper. La norma me pide que yo vaya hasta ese nivel. Entonces, si tú haces una investigación de accidente y solamente me dices, no, es que no usó EPP, no es suficiente. ¿Y por qué no usó el EPP? ¿Qué pasó? ¿Le practicaste? ¿Le enseñaste? ¿Lo entrenaste en eso? ¿Le entregaste el EPP? Y me dice, sí, sí, esto, ok, entonces, ¿qué otra razón hubo? Factor de trabajo no, factor personal. El trabajador estaba apto para hacerlo, tuvo más atención previa, etcétera. Bueno, me explayo mucho. Pero básicamente tengo que llegar a la parte más profunda, que es la falla en la planificación del sistema de gestión y en la identificación de peligros y riesgos, en mis controles establecidos. Porque cuando ocurre un accidente, ha tenido que pasar uno de estos tres casos. Primero, no identifica el riesgo. Digamos, se me ocurre, eh, no sé si te acuerdas la primera imagen de accidente que te mostré al inicio de nuestro curso, el trabajador que perdió el brazo lamentablemente al abrir un portón para que pase un camión. Ok, imaginemos que estamos investigando ese accidente. Vamos al hiper y encontramos que el riesgo de que vaya a haber un atropello o que el vehículo te pueda aplastar un miembro por abrir la puerta no está incluido. Oye, mira, no lo has incluido. No es que era muy poco probable que pase, ya pasó. Si antes había poca probabilidad que pase, esa probabilidad ahora es uno, porque ya pasó. Ocurrió el evento, ocurrió el accidente. En tu hiper no está. Hay que actualizar el hiper. Digamos que sí lo tenían. Sí, mira, acá está, ¿no? Probabilidad de, aquí está de que pueda haber un atropello, no sé cuánto. Ah, ya, muy bien. Pero aquí dice probabilidad uno y severidad uno, porque ustedes han considerado de que es muy leve el golpe que te pueden dar porque el carro sale despacio. Entonces, pero ya vimos que la consecuencia fue que la persona perdió un miembro. Es un daño permanente, nivel 3. Entonces, tu evaluación de riesgo no es la correcta, porque lo has valorado como que esto es poco probable que pase, que esto es no significativo, y ya vimos la magnitud del daño que ha provocado. Entonces, tu evaluación está mal. Hay que actualizar el hiper. Tercer caso. A ver, el riesgo está, lo has valorado como alto, que es algo que puede pasar y que puede afectar gravemente, muy bien, pero tus controles no son suficientes. Aquí has puesto de control tener cuidado. Tener cuidado. Como no hay algún control de alarma de retroceso, no hay un control de portón automático. No, es que yo mi control es la que tiene que haber orden y limpieza, pero investigamos el accidente y vemos que no ha habido orden y limpieza. O sea, tu control no se aplicó. ¿Y tienes algún peligro o riesgo asociado al no cumplimiento de tus controles? Ya vimos que no pasó. No, es que eso es por factor humano y no sé cuánto. ¿Y has considerado los errores de factores humanos dentro de tu hiper? No, entonces, hay que autorizar tu hiper. Entonces, no importa por dónde lo veas, siempre que pasa un accidente, el hiper necesita un cambio, ya sea para identificar el riesgo que faltó, para volver a evaluarlo, o para implementar o rectificar o reemplazar los controles que hemos colocado. Necesitamos nuevos controles. O necesitamos aumentar la efectividad de esos controles. Y pues el hiper tiene que volver a cambiarse y tiene que volver a ser difundido. ¿Listo?
El artículo 82 del reglamento de la ley también me dice que se debe identificar los peligros y riesgos, los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud en forma periódica. Ya vimos que es por lo menos una vez al año. De conformidad con el artículo 57 de la ley y aplicando medidas de prevención y protección del artículo 50 de la ley, que tiene que ver con la jerarquía de controles que la vemos más adelante. Esta identificación es en consulta con los trabajadores, con la organización sindical o con el comité o supervisor de seguridad, según sea el caso. Entonces, tu hiper, al igual que cualquier otro documento en seguridad, tiene que pasar por la aprobación del comité de seguridad, siempre. ¿Y cómo la prueba? Con su respectiva acta de reunión, ¿no? Acta de reunión de comité, donde indica que se aprueba por unanimidad el hiper. ¿Sí? Entonces, es necesario que el comité también se involucre. Mucho más que eso, también te van a exigir, también te van a pedir que los propios trabajadores hayan participado en su identificación de peligros y riesgos. Porque una cosa es que tú los hagas en oficina, en base a lo que tú crees, en base a lo que tú observas, y otra cosa es que identifiquen peligros, riesgos los mismos señores que están expuestos a la actividad. Y entonces por eso también tenemos que incluirlos, también tenemos que añadirlos, también tenemos que hacer que ellos se involucren y participen. ¿Cómo hacemos eso, ingeniero? Un ratito lo vemos eso, no te preocupes. ¿Qué más? Otros requisitos en la hiper. Artículo 77, actualmente modificado por el Decreto Supremo 002-2020-TR. Aquí nos dice que el hiper tiene que ser elaborada y actualizada periódicamente, sin exceder el plazo de un año, por cada puesto de trabajo. Antes de la de 2020, te aceptaban en algunas situaciones, te aceptaban, en algunas nada más, porque también te lo exigían por puesto, que la identificación de peligros y riesgos se haga, por ejemplo, lo hacían por actividad. Tú tenías 20 actividades diferentes y cada una de esas 20 tenía que tener su propia identificación de peligros y riesgos. Ahora es obligatorio que sea por puesto de trabajo más que por actividad. Esto lo hacen con la intención de que cada trabajador conozca los riesgos propios de la función que va a desempeñar. Porque yo, por ejemplo, en una obra de construcción, si yo soy el capataz, están en el mismo lugar, como veíamos en la imagen, si yo soy el capataz, aquí tengo el soldador y aquí tengo el obrero, cada uno de ellos tiene diferentes riesgos. Cada uno de ellos tiene sus propios riesgos en base a su actividad. Entonces, es necesario que se identifique los riesgos por cada puesto y se le entregue a cada trabajador su propio hiper, para que conozca qué riesgos va a enfrentar. Si tú lo quieres hacer aún por actividad, dividido por actividad y por puesto, que es una chambota más grande, adelante, ¿no? Bienvenido. Es mucho mejor porque es más específico. Si no quieres hacer ese doble trabajo, entonces prioriza la hiper por puesto. Revisa tu organigrama, qué puestos de trabajo has considerado, tus perfiles de puesto, y a cada uno de ellos le corresponde un hiper. A cada uno. Cada uno necesita su propio hiper. Entonces tendrás un hiper para conductor, para operario, para, no sé, conserje, para supervisor, para capataz, para gruero, para operador de maquinaria pesada, para contador, para jefe de logística, para gerente de marketing, para gerente general. Para todos tendrás su hiper. Inge, qué chamboto, o sea, tengo que hacer un hiper por cada uno. Esto lo recomiendo también a mi asistente, por ejemplo, en el trabajo. Agarra un hiper, considera el más completo, el que tenga de todo. Tómate 2, 3 días de repente, o si lo haces rápido, bacán, pero enfócate bien en ese hiper, bien, pero bien, bien, bien hecho, y el resto es básicamente un duplicado. Básicamente, no es exactamente, porque en algunos casos sí habrá riesgos que quitar y riesgos que añadir. Habrá que evaluarlo dependiendo la cantidad de trabajadores que tengan ese puesto también, pero de ahí es muy similar. ¿Sí? Entonces, considera eso al momento de poder hacer la evaluación de tu hiper. Y no te olvides también, consulta con los trabajadores y sus representantes ante el comité. Ahora, el hiper también debe cumplir con los siguientes requisitos. Debe considerar las actividades rutinarias y no rutinarias según cada puesto de trabajo y las situaciones de emergencia que se podrían presentar. Puede considerar también condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la capacidad que el trabajador sea especialmente sensible a determinados factores de riesgo.
Tiene que identificar peligros y evaluar riesgos existentes o posibles que guarden relación con el medio ambiente de trabajo, es decir, que tu identificación de peligros y riesgos refleje lo que tienes en la realidad, refleje lo que realmente enfrenta el trabajador. Tiene también que considerar las medidas de protección a los trabajadores en situación de discapacidad, los que tengan los riesgos para la procreación, el enfoque de género y la protección a las trabajadoras y las adolescentes. Entonces, en tu hiper también hay que considerar cómo vamos a proteger a las madres gestantes, a los que tienen discapacidades, a los adolescentes, etc. Tiene que considerar también los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgo físico, químico, biológico, económico y psicosocial, o sea, los resultados de tus monitoreos, de los que de repente tomamos un poco de tiempo en la siguiente clase, los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, datos estadísticos recopilados producto de la vigilancia de la salud colectiva de las y los trabajadores. ¿Sí? Aquí hablamos de la investigación de accidentes y aquí los resultados de las estadísticas, tanto de indicadores como las estadísticas propias de seguridad, que lo veremos también en la siguiente clase. Entonces, esos son los requisitos mínimos que hay que considerar dentro de la evaluación nuestra IPRC conforme a normatividad. Hay distintas maneras de hacerlo. Bueno, en minería sí te dan exactamente cómo es que lo vas a realizar. Hay algo mucho más planteado porque existe un anexo incluso con la especificación, pero después, en los otros sectores, no es que necesariamente tenga que ser mediante una matriz. Lo más común es hacer la matriz per se, pero no es la única manera. Un auditor, por ejemplo, me comentaba, como experiencia, como haciendo la conversa también, que, que, este, que, por ejemplo, en una empresa estaban haciendo la auditoría, pidieron el hiper, pero pidieron así, ¿no? Deme la matriz hiper para ver. Y dijeron, no tenemos eso. Ah, no tienen hiper. Y yo poner la observación, ¿ya? Cuando paró un poquito y dijo, ok, entonces, si no tienen matriz hiper, ¿cómo están haciendo la identificación de peligros y riesgos? Ah, sí, mire. Y les mostró otra forma en la cual ellos gestionaban sus peligros y riesgos. Porque claro, uno está acostumbrado a hablar de la matriz hiper, pero hay otras maneras en las cuales también se puede implementar. Por ejemplo, ellos tenían algo relacionado con la identificación de situaciones de riesgo a través de fotografías de ellos mismos, ¿no? En sus diferentes actividades, los riesgos asociados y sus respectivos controles de cada uno, sin necesidad de evaluarlos o puntuarlos, simplemente identificarlos y con los respectivos controles. Claro, la actividad que estaban ellos hablando también no tenía que ver nada con minería ni con construcción, era más que todo administrativo, pero date cuenta cómo hay otras formas en las cuales se pueden hacer considerando estos requisitos. Entonces la matriz hiper no es la única forma, claro que es la más difundida y probablemente una de las más conocidas y que mejor se explican las metodologías que se pueden implementar. Entonces, nosotros sí vamos a ver la matriz, que es justamente el documento que usaremos para identificar y evaluar, identificar los peligros y evaluar los riesgos de las actividades operativas, junto con los controles existentes, ¿no? Resultado de nuestra evaluación de riesgo y reevaluación de riesgo no aceptable, lo que me va a resultar con las medidas de control más efectivas e implementadas que podemos encontrar. Aquí podemos encontrar un esquema. A Arnold también le compartí material adicional en el cual hay un manual de la Sonafil donde te detallan también más de este proceso. El modelo que vamos a trabajar es principalmente uno que recomienda la Sonafil, ¿sí? No es que sea necesariamente así, tenemos que hacerlo tal cual como dice, pero es el que más se suele revisar. Ahora, la hiper es la base para establecer mi actividad preventiva. ¿Por qué? Porque del hiper te va a salir todo. Si tú quieres sacar un procedimiento de trabajo, tienes que verificar cuáles son los riesgos de la actividad, los controles que se van a implementar para que esos los adaptes al procedimiento de trabajo seguro. El procedimiento necesita el hiper. Me preguntaban, ingeniero, ¿qué capacitaciones en seguridad tengo que dar? ¿Puede darme un listado? Tu hiper. En tu hiper, en base a los riesgos que vamos a enfrentar, determinaremos si necesito capacitación en ergonomía, en riesgo eléctrico, en fuentes de calor, en manejo de extintores, etcétera. Perdón. En mi hiper va a salir. Bien. El tipo de EPP que le tengo que entregar a mis trabajadores también sale del hiper. En base a qué tipo de daño puede haber al trabajador, voy a ver qué tipo de EPP es el más conveniente para la actividad que realiza.
Básicamente las actividades de mi plan de seguridad e incluso de mi plan de contingencias, luego te explicaré por qué, se extraen de aquí del hiper. El hiper es la base para mi actividad preventiva. Bien, como te decía, es importante que el hiper sea difundido a todos los trabajadores. Aquí es algo, por ejemplo, que hice en sede administrativa, en el que se dictó la capacitación relacionada al hiper. Hice, por si acaso yo no estoy tan gordito, sino que la foto está así achatada y me veo así, por si acaso. En la que, por ejemplo, se hizo una capacitación en la que a cada uno se le explicó cómo llenar la hiper y mientras avanzábamos de manera de evaluación, se les entregaba un formatito así, que era como un hiper más chiquitito, en el que a cada uno se le pidió que identifique sus peligros y riesgos en base al puesto de trabajo que tenía. Entonces, cada uno te llenaba, ¿no? Las tareas que hacían, e identificaban sus peligros y riesgos, ellos mismos los evaluaban, determinaban las medidas de control y finalmente volvían a revelar el riesgo. Entonces, cuando a mí alguien me pregunte, ¿han participado los trabajadores en su identificación de peligros y riesgos? Sí, mira, acá está. MIPER tiene un montón de riesgos, obviamente, pero ya me aseguré o ya revisé de lo que ellos me han puesto aquí, está incluido. Si es que aquí me han puesto un riesgo que yo no he considerado, lo adapto, lo incluyo, porque ya lo identificó, porque es lo que él considera que tiene que ir. De ahí revisaré de repente si está bien evaluado, está mal evaluado, dependiendo, ¿no? Dependiendo qué tan grave sea, pero ya queda. Entonces, de esa manera se puede hacer, o puede ser simplemente con una lista de asistencia, que acredite que el trabajador participó en una reunión que diga actualización o elaboración de matriz hiper, dependiendo, y ya de esa manera también los haces partícipes a todos tus trabajadores. ¿Hasta aquí alguien alguna duda, pregunta? Ah, me pregunta David, ¿qué procedimientos existentes habría, además del PETS y manuales? ¿Cómo así qué procedimientos existentes habría, David? No te entendí. Si me preguntas qué tipo de procedimiento debe tener una empresa, eh, no hay específicamente alguna normativa que te diga, tengo un procedimiento de esto. Es recomendable, sí, y muchos te van a pedir que lo tengas documentado de esa manera. Y es que la palabra es esa, documentar. La mayoría, por ejemplo, la norma ISO 45001, cuando quiere pedirte un procedimiento como tal, te dice documentar. La organización debe documentar los criterios de Sweeper, debe documentar cómo gestionará las no conformidades o accidentes que ocurren, etc. Entonces, para un sistema de gestión de seguridad es muy importante que documentemos primero cómo vas a sacar tu IP, cómo van a ser los criterios para evaluarlo, cómo van a ser la forma en la que van a establecer la jerarquía de controles, etc. Otro documento que te van a pedir es, por ejemplo, el plan de seguridad, el plan de contingencias o plan de respuesta a emergencias. El procedimiento para investigación de accidentes también es algo que te van a pedir, procedimiento que tienes que tener, procedimiento para investigar los accidentes, también es algo que te suelen solicitar. También te pueden pedir, por ejemplo, como procedimiento, un procedimiento para manejo de materiales peligrosos o de sustancias químicas, también es algo que te suelen pedir. Después, alguno relacionado de repente con auditorías, de qué manera se van a hacer las auditorías. Lo estoy hablando un poquito del ISO. Y luego, si te refieres a la parte operativa, lo ideal es que tú documentes todo aquel procedimiento que desde el punto de vista de organización, determinen que es importante que lo tengan, porque es punto principal. Quizás ustedes manejan mucho lo que es traslado, por ejemplo, con manejo de unidades móviles de vehículos. Entonces habrá que tener un procedimiento para manejo, ¿no? Procedimiento para la conducción. De repente ustedes realizan mucho lo que son excavaciones, entonces necesitaremos un procedimiento para las excavaciones. De repente ustedes hacen mucho manejo de cargas suspendidas. Necesitaremos un procedimiento para cargas suspendidas. Ustedes hacen demasiado este procedimiento con equipos que generan calor, ¿no? Yo trabajo con fuentes de calor. Habrá que hacer un procedimiento para eso. Depende, realmente. Depende del tipo de actividad que tengan, depende de qué tan necesario es. Eso tienen que evaluarlo ya con cada organización. Dentro de la organización, perdón. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta hasta ese punto?
Ahora pasemos a hablar acerca de este formato referencial de la matriz. Voy a explicarte, porque te he compartido también el modelo en editable para que luego tú lo puedas llenar. Voy a explicarte de qué manera se llena este formato. Fíjate. Identificamos, como me dice la normativa, cada puesto de trabajo. Que identifiqué, por ejemplo, el puesto de chofer, conductor de unidad. Listo. Ahora identifico las actividades y las tareas que realiza esta persona. Por ejemplo, él hace actividades en distribución. Tareas, ¿qué tareas realizo? No sé, tarea de despacho, tarea operativa en general, no sé, las tareas que vayan a hacer, porque recuerda que una actividad puede tener diferentes tareas o diferentes etapas o diferentes secuencias de pasos. Luego identifico al personal que realiza la actividad. ¿Es personal masculino? ¿Es personal femenino? Si hubiera personal conductora femenino, le marcaría acá también. ¿Es personal adulto o es adolescentes? Y adolescentes no podrían haber. Bueno, recuerda que para la ley de 13 a 17 años se consideran adolescentes. Quizá no de 13, pero habrá algunas empresas que tengan trabajadores de 17. Entonces, hay que considerar los riesgos para esos trabajadores. Si quiero ver los riesgos de la procreación, aquí está, personal femenino, en este caso no hay. Y si considero también al personal con discapacidad, ¿no? O los riesgos para el personal con discapacidad, que lo puedo marcar así, fíjate, como una columna adicional para ver cuáles de estos riesgos aplica también al personal que tuviera discapacidad, si es que hubiera, ojo, solo si es que hubiera. O en todo caso, otra cosa que suelen hacer es una hiper aparte, una hiper solamente para personal con discapacidad, dependiendo cómo tú lo veas. Si quieres hacer lo mismo hiper, no hay una sola forma de hacer esto nuevamente. La norma simplemente te dice, considera los riesgos para personas con discapacidad. ¿Cómo lo vas a hacer? Ya depende de ti. ¿Quieres hacerlo aparte? ¿Quieres hacerlo igual, en el mismo? Como tú quieras hacer. Bien. Tipo de actividad, si es que es rutinaria o no rutinaria, o es situación de emergencia, fíjate que lo separamos así, no rutinario o situación de emergencia. ¿A qué nos referimos con cada uno de estos? Decimos que una actividad es rutinaria, cuando es una actividad periódica, frecuente, no necesariamente diaria, no necesariamente mensual, pero eso es una actividad que yo controlo cuándo se va a realizar, por lo que está en condiciones controladas. Yo controlo la periodicidad, qué tan frecuente es, cuándo y cómo se va a realizar. Por eso es rutinaria, porque ya sigue una rutina. En cambio, es no rutinaria, cuando mi actividad es un poquito más ocasional, no tengo yo un control exacto sobre cuándo y cómo se va a realizar. A veces me sale de la noche a la mañana la actividad y me tocó hacerla. Entonces, son actividades más ocasionales y por lo tanto no están en condiciones controladas. Ahora bien, yo lo identifico porque obviamente establezco controles como que generales, anticipándome de que este evento puede ocurrir, que no es común que pase, pero que puede llegar a pasar. Y por eso son situaciones no rutinarias. Bien, no siguen una rutina. En cambio, perdón, adicional y complementando esto, hay situaciones que son de emergencia, que tienen que ver con situaciones imprevistas o que causan un impacto muy grande y que por lo general están asociados a fenómenos naturales, a accidentes o incidentes y que suelen activar un plan de contingencia. Importantísimo esto. Una situación de emergencia te activa sí o sí un plan de contingencias. Bien, entonces eso es lo que vamos a considerar para las actividades rutinarias y no rutinarias. Fíjate aquí, nosotros hemos considerado en este apartado, aquí una situación rutinaria, aquí otra rutinaria. ¿Listo? Vamos identificándolos así. Luego de eso, identificaremos los peligros y riesgos. Ya hemos explicado qué es cada uno de ellos, ¿no? Ya sabemos que es un peligro, ya sabemos que es un riesgo. Ahora hay que identificarlo. Para identificarlo, yo te sugiero, te presento aquí la metodología Carlos Zavala, en la cual vamos a identificar de la siguiente manera. Fíjate. ¿Cómo identifico un peligro? Lo evalúo. Tengo ahí la situación que aparentemente es un peligro. Lo tomo. Evalúo. ¿Está relacionado al trabajo, al proceso o al ambiente? Puede ser considerado un peligro. Ahora, hazte las siguientes preguntas. ¿Puede causarme un daño por sí solo? Digamos, voy a manipular una sierra de corte. Manipular la sierra de corte puede causarme un daño por sí solo.
te cambio la pregunta. ¿El tema de encender la herramienta de corte es suficiente para yo cortarme? La respuesta es no, entonces continuamos. ¿Forma parte de mi actividad? Bueno, aquí mi actividad es que yo tengo que cortar estas placas de metal o estas barras de metal. Eh, sí, necesito usar la sierra para cortarlas. ¿Y puedo dejar de hacerlo o la puedo reemplazar con otra? Bueno, salvo que use una sierra manual de repente, o salvo que, no sé, exista un robot o máquina que lo haga por mí, pero si no es esa forma, entonces no, tengo que hacerlo, tengo que usar mi sierra. Entonces, si forma parte de mi actividad, no puedo reemplazarla por otra inmediatamente, entonces esto probablemente es un peligro. En cambio, si está más enfocado en el efecto no deseado, en lo que no deseo que ocurra, en el evento que no debe pasar, entonces esto probablemente sea más un riesgo. Y aquí te hago las siguientes preguntas. ¿Me puede causar un daño por sí solo? ¿Forma parte de mi actividad? ¿Es parte natural de ella? Por ejemplo, el tema de que te vayas a cortar. Si yo pego mi mano, tengo un contacto directo con la sierra de corte, probablemente me va a volar un dedo. Entonces, me pregunto, ¿forma parte de mi actividad? Bueno, cortarme no es parte de mi actividad. A mí me pagan por cortar los fierros, no por cortarme yo. Entonces, no es parte natural de ella. Ahora, puede llegar a ocurrir, bueno, sí, claro, es un riesgo que enfrento, ojo, es un riesgo, es una posibilidad de que si yo no tengo cuidado, si no tiene su guarda, si meto mucho mi mano, me va a cortar. ¿Puede llegar a ocurrir? Sí. ¿Debería ocurrir? No, no debería. Yo tendría que tener bastante cuidado, ver mis medidas preventivas para que este evento no pase, no ocurra. Ah, entonces como no debe ocurrir, entonces aquí hablamos de un riesgo. Si es parte natural de mi actividad, peligro. Si es un evento no deseado, que no debe pasar, que puede llegar a ocurrir, pero que no debería ocurrir, entonces hablamos de un riesgo. Inge, no me queda muy claro, ejemplifíquemelo. Muy bien. Digamos que tenemos una actividad de ensamble de estructuras. Vamos a soldar las piezas. Peligro, uso de la máquina soldadora. Es parte de mi actividad usar la máquina soldadora. ¿Y cómo voy a soldar las piezas si no tengo mi máquina? Ahora, también puede ser que esto lo consideres una tarea. Bien, puede ser de esa manera. No hay una única forma de hacerlo. ¿Cuál sería mi riesgo? Bueno, por usar mi máquina soldadora voy a estar expuesto directamente a fuentes de calor. Puedo tener una exposición prolongada a emisiones intensas de luz, lo que me puede provocar daños, daño ocular, lesiones cutáneas. ¿Sí? Fíjate otro más. Actividad de despacho de material en almacén. Tarea, traslado de material. Peligro, uso de montacargas. Es parte natural de mi actividad que para desplazar o para mover estos containers o estas paletas necesito mi montacargas. ¿Cuál será mi riesgo? Choques, atropellos. ¿Es parte natural de mi actividad que yo me ande chocando o ande atropellando personas? No creo, ¿no? No es parte de mi actividad. Puede llegar a pasar, claro, si no tengo cuidado, si voy con esto levantado, si no señalizo, etcétera, puedo atropellar a alguien o me puedo chocar, pero no debería pasar. Puede pasar, pero no debería. Riesgo. Consecuencias: golpes, contusiones, fracturas, muerte. ¿Viste? Una más. Labores administrativas. Tarea de tipeado, elaboración de documentos, de registros, etcétera. Peligro: postura de trabajo, movimientos repetitivos. Es parte natural de mi actividad que yo, para elaborar mi documento, tome una postura de trabajo, esté sentado, por ejemplo. Es parte natural de mi actividad que, mientras hago mi trabajo, esté así constantemente. Movimiento repetitivo. Es parte natural de mi actividad. ¿Sí? ¿Cuál sería el riesgo? Que mi postura de trabajo sea inadecuada. Esto es algo que puede pasar y que probablemente pase en muchas empresas, pero no debería, porque esto te va a generar una lesión, una lumbalgia. No es parte natural de mi actividad que mi jornada sea prolongada, sin descanso, sin pausas activas, pero puede llegar a pasar y pasa en muchas empresas. Pero como no debe pasar, aunque puede pasar, entonces esto es un riesgo. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver si me entiendes. En la siguiente imagen,
Dime un peligro y dime un riesgo. Te leo. Me pregunta David, me refería a qué se refiere con procedimiento existente al momento de evaluar. Ah, ok, ahorita llegamos a esa parte, no te preocupes, David. ¿Qué dices tú? ¿Un peligro o un riesgo? ¿Qué encuentras aquí? Perdón, me confunde un poco. Mencióname un peligro y mencióname un riesgo. Escríbeme por el chat. Muy bien, a ver. Me ponen riesgo a caerse, ok, un riesgo de caída de desnivel, está bien. Peligro, trabajo en altura. Ya, yo creo que trabajo a desnivel es más apropiado. Recuerda que el trabajo en altura es por encima del metro ochenta, pero ok, entiendo. De ahí me dice movimiento repetitivo. ¿Eso qué sería? ¿Un peligro o un riesgo? Matilde me dice subir a las alturas sin arnés. Ya, eso sería un peligro o un riesgo. Ojo, es parte de tu actividad. Puede llegar a pasar, debería pasar. Sin guantes, mal uso del casco. Ok, nuevamente, es peligro o riesgo. Que le dé mareo, me dice Xiomara. Ok, ya, pero sería peligro o riesgo. Riesgo que haya el trabajador. Bota de seguridad, peligro, mantenimiento de postes. Ya, ok, bien. Van por ahí, lo tienen. Ahora, cuando me mencionan algún tipo de acto subestándar, más que peligro, vendría a ser un riesgo. Cuando me dices el trabajador no usa el EPP, el equipamiento está en mal estado, o más que todo cuando tenga que ver con acción de la persona, el acto subestándar como tal, más es riesgo que peligro. No es parte natural de tu actividad. ¿Sí? El acto subestándar no es parte natural de tu actividad. Es algo que puede llegar a pasar, aunque no debería, pero no es natural. ¿Sí? Riesgo de movimiento repetitivo, ocasiona fatiga y desgaste. Ok, el riesgo sería la jornada prolongada de movimiento repetitivo, porque movimiento repetitivo va a tener que hacer. O sea, esta actividad que hace, por ejemplo, en la que le están pasando el ladrillo, eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Lo va a repetir de todas maneras porque no hay otra manera en la cual va a subir las cargas, salvo que lo reemplace por levantarlo con algún tipo de máquina o lo levanten ellos mismos a peso, pero gran cantidad, lo cual genera otro tipo de riesgos. Entonces, el movimiento repetitivo lo van a terminar haciendo. Ahora, que el movimiento repetitivo sea por jornada extensa, en demasía, entonces ahí sí, como tú mencionas, va a ocasionar fatiga y desgaste. Tener cuidado con eso. Bien. Entonces, fíjense cómo identificamos adecuadamente los peligros y riesgos. Que no sé correctamente los VP sería el riesgo, por ejemplo. Ahora, hay que tener bastante cuidado cómo lo vamos a identificar porque va a variar el contexto de y sobre todo el tipo de actividad que estamos desarrollando. No es lo mismo. Depende mucho de la actividad. Te lo pongo con la siguiente manera. Digamos, siguiendo con esta imagen, digamos que mi actividad que yo estoy evaluando, ¿de acuerdo? Para puesto de trabajo, en parte de las tareas, parte de las actividades. Digamos que yo he evaluado algo así como tarea o como actividad, levantamiento de pared o edificación de muro o asentado de ladrillo. ¿Bien? Levantamiento de muro. Básicamente que estoy construyendo la pared. Y digamos que yo te digo, oye, esto será peligro o riesgo, y te la pongo así. Que el muro se caiga. Te pregunto, que el muro se vaya a caer, que el muro se desplome, que el muro se caiga, ¿será un peligro o será un riesgo? Tomando en cuenta que mi actividad es que estoy construyendo construyendo la pared. Entonces, que la pared se caiga será un peligro o será un riesgo. Jacqueline me dice peligro, Geomara me dice riesgo, Fabricio me dice riesgo, Natalia me dice riesgo, David también me dice peligro, Xiomara nuevamente me dice riesgo, Daniel me dice riesgo. Volvemos. Mi actividad es levantar la pared, levantar el muro. Si yo digo que el muro se va a caer, me pregunto, ¿esto será parte natural de mi actividad? No creo, ¿no?
yo estoy edificando el muro para levantarlo, para que sea más grande. No creo que lo que yo espere, que una cosa que yo desee es que el muro que estoy levantando se caiga. Estoy buscando lo contrario. En cambio, que se vaya a caer si es que no tengo cuidado, si es que no he tomado mis medidas preventivas apropiadas, etcétera, es algo que puede llegar a pasar, pero que no debería pasar. Y por eso es un riesgo, ¿de acuerdo? No es algo que yo desee, es un evento no deseado. Puede llegar a pasar, sí, si es que no tengo cuidado, pero no debería pasar. Y por eso es un riesgo. Bien. En cambio, te lo cambio ahora. Digamos que ahora la actividad es demolición de estructuras. Y te repito, que se caiga el muro, ¿será un peligro o será un riesgo? Si mi actividad ahora es demolición de estructuras, ¿qué será? Peligro. Bien. Claro, ahora lo que yo estoy haciendo no es construirlo, sino estoy tumbando todo. Y que se caiga la pared es algo que yo estoy esperando, es algo que yo debo hacer. ¿Cuál vendría a ser el riesgo? El riesgo vendría a ser que al momento de demolerlo haya personas alrededor. Ahí sí hay un riesgo de que le vaya a caer encima a alguien, pero que se caiga el muro, fíjate que es parte de mi actividad. No lo voy a poder quitar pedacito por pedacito, ¿no? Se supone que lo estoy tumbando, lo estoy derribando, ¿cierto? Entonces, cuando forma parte de mi actividad, es más peligro. Cuando no forma parte, es un evento que puede pasar, insisto, puede pasar, pero que no debe pasar, es un evento no deseado. Ahí hablamos entonces de riesgo. ¿Bien? Perfecto. Entonces, aclarado eso, también hay que identificar los tipos de peligro que podemos encontrar. Pueden haber peligros físico-químicos relacionados, por ejemplo, con atmósferas explosivas, polvos, etcétera. Peligros mecánicos que tienen que ver con la manipulación de herramientas, la manipulación de máquinas. Peligros eléctricos que pueden estar relacionados a lo que son contactos directos o indirectos con la energía eléctrica. Peligros locativos. Contrario los entiende más rápido. Los locativos son peligros locales, peligros propios del entorno de trabajo. Por ejemplo, un piso en mal estado o un terreno a desnivel. No es un peligro mecánico, no es un peligro físico, es un peligro locativo, porque es propio, es una característica propia de este entorno de trabajo que existe un terreno a desnivel. Cuando yo te digo trabajo en la vía pública y te digo tránsito vehicular, es un peligro locativo, porque es propio del entorno donde estoy de que exista tránsito vehicular. Bien, eso es un peligro locativo. Peligros químicos relacionados nuevamente a material particulado, polvo, humos. Peligros psicosociales que tienen que ver con jornadas prolongadas, el acoso laboral, el mobbing, el burnout, o quemarlo a un trabajador. Peligros biológicos relacionados a la presencia de agentes que te puedan provocar alguna enfermedad, como el dengue, como el coronavirus, por ejemplo. Peligros ergonómicos relacionados a posturas forzadas, movimientos repetitivos que dañan la salud de la persona. Y peligros físicos más asociados a ruidos y vibraciones. Bien, esos son los tipos de peligro que vamos a considerar. Entonces los identificamos aquí, como te puedes dar cuenta, uy, perdón, donde recordemos que peligro es inherente a la actividad, propio de la actividad, y el riesgo es la combinación de la probabilidad con la severidad del daño. ¿Sí? Entonces aquí identificamos, por ejemplo, un peligro locativo, terreno a desnivel, riesgo, caída al mismo nivel, y la lesión, golpe, fractura. Peligro locativo, ascender, descender de un vehículo, riesgo, ascender del vehículo mientras esté en movimiento, algo que puede pasar, pero que no debería pasar. Golpe, fracturas. Peligro de traslado de materiales para desarrollo de actividades, riesgo, choques, colisiones, atropellos y la lesión correspondiente. Así vamos a irlos identificando. Luego de eso procedemos a evaluar el riesgo. Y aquí lo vamos a hacer dos veces. Vamos a evaluar una primera vez por obtener un riesgo puro y una segunda vez para el riesgo residual. ¿Qué cosa es el riesgo puro? Mi riesgo puro es la evaluación inicial de riesgo sin tomar en cuenta ninguna medida de control. Dije, pero yo sí tengo medidas de control, está bien, pero para riesgo puro tú haz de cuenta que no existen. Haz de cuenta que estás tomando el riesgo a como viene, en su estado más salvaje. ¿Por qué haría eso, Inge? Todo me va a salir alto. Claro, esa es la idea. La idea es saber tu nivel máximo de riesgo.
La idea es saber que tu actividad, qué tan riesgosa es. Necesitamos comprender la magnitud de tus actividades, lo grave que puede pasar. Por eso sacamos un riesgo puro, un nivel máximo, sin controles. No hay controles en el riesgo puro. Digamos, yo identifico un riesgo de caída de altura, caída de distinto nivel, caída de altura. Sí, Inge, yo acá tengo mi estándar y mi arnés. No, espera, riesgo puro, hagamos de cuenta que no hay nada. Pero Inge, eso significa que va a salir el nivel más alto. Exacto, es lo que quiero. Nivel más alto de riesgo. Y ya con eso, una vez que yo identifiqué tu nivel máximo, establezco controles y luego evalúo nuevamente para obtener mi riesgo residual. Esta evaluación ya se hace posterior al control, lo que me va a entregar a mí mi nivel real de riesgo. Este es el nivel que tengo actualmente de riesgo. Y de esta manera me permite a mí evaluar qué tan efectivo es mi control y ver si lo voy a mantener, o en todo caso si necesito cambiarlo o añadir algún tipo de nuevo control que me permita que el riesgo puro que había identificado sea más pequeño. ¿Sí? Como decir, mi riesgo puro fue 30, yo puse aquí mis controles, mi control, y ahora evalúo nuevamente tomando en cuenta mi control y ya este riesgo debería haber bajado por lo menos a la mitad, ¿no? No es un 15, por ejemplo. Ya lo bajé. Este es mi nivel real y este es mi nivel máximo. Esto es lo máximo que me va a afectar, un 30. Pero ahora, después de mis controles, mi nivel real es de 15. Eso es el riesgo residual. Ya de esta manera, pues yo permito, como te decía, saber qué más voy a hacer. Nuevo control, más controles, qué sé yo. Ya lo veremos de esa manera. Bien, entonces lo evalúas dos veces. Ya dije, muy bonito y todo, pero ¿cómo lo evalúo? Qué cosa voy a aplicar? Vas a combinar probabilidad con severidad mediante una multiplicación. Riesgo es igual a probabilidad por severidad. Nada más. La severidad está en una escala que lo vamos a ver en un ratito y la probabilidad la vas a sacar mediante la suma de estos cuatro factores. Así lo recomienda el manual de la SUNAFIL y la ley también. Vas a sumar cantidad de personas expuestas, si hay o no hay procedimientos, ahí justamente me indicaba uno de nuestros compañeros, el nivel de capacitación y la frecuencia de exposición. Con todo esto, identificamos mi nivel de probabilidad. Entonces evaluamos. Fíjate. Cantidad de personas expuestas en una escala del 1 al 3. O sea, se entiende que el 1 es el menor y el 3 es el máximo. Entonces, si en personas expuestas yo identifico que para este puesto de trabajo tengo entre 1 a 3 personas expuestas, le coloco un nivel 1, nivel bajito. Si tengo entre 4 a 12, le coloco un nivel 2. Y si tengo más de 12, ya le coloco un nivel 3, ¿no? Mi máximo de riesgo. Procedimientos. Identifico que si hay procedimientos, son satisfactorios, son suficientes, le coloco un 1. Existen parcialmente, no son satisfactorios, no son suficientes, le coloco un 2. No tengo ningún tipo de procedimiento, no existen procedimientos, le coloco un nivel 3. Capacitación. Mi personal está capacitado, entrenado para ello, conoce el peligro, lo previene, nivel 1. Está parcialmente entrenado, conoce el peligro, pero como que no hay controles en sí, nivel 2. No hay capacitación, no hay entrenamiento, nivel 3. Frecuencia de exposición. La exposición es al menos una vez al año, esporádicamente, nivel 1. Una vez al mes, de forma eventual, nivel 2. Una vez al día, permanentemente, nivel 3. La severidad. Si es una lesión que no requiere mayor tratamiento, no hay incapacidad, nivel 1. Una lesión con una incapacidad temporal, un daño a la salud reversible, nivel 2. Una lesión con una incapacidad permanente o un daño irreversible a la salud o la muerte, nivel 3. En base a estos, son los factores que vamos a combinar. Ingeniero, a mí me enseñó uno más largo, uno que tiene hasta 6. Ingeniería y otro, ¿verdad? Sí, claro, como te digo, en general es este. Ahora en minería sí entiendo que hay un anexo específico para eso, que es un modelo aparte, no igual a este, es un poquito distinto. Pero para los demás sectores pueden aplicar estos criterios y no hay ningún inconveniente. Ahora, ojo, si bien esto es recomendable, esto es lo que se suele revisar, esto es lo que la normativa establece en la RM 050-2013, no es la única manera. Si tú quieres, por ejemplo, Inge, no, a mí me parece que debería tener hasta un 4 y le agrego más cosas. Adelante. Inge, 1 a 3, no mucho, acá 1 a 5.
y acá más, adelante. Puedes hacerlo. ¿Lo puedo hacer, Inge? ¿Lo puedo modificar? Claro, claro que puedes. Pero, ya sea que lo vayas a hacer así igual o lo vayas a hacer de otra manera, recuerda que eso tiene que estar documentado. Lo que importa es que tú en algún documento, procedimiento, política, estándar, manual, plan de seguridad, donde sea, tú hayas descrito cómo vas a identificar y cómo vas a evaluar tus riesgos. Mientras esté documentado, un auditor no te podría decir, no, ¿por qué lo haces así? Lo hago así porque la empresa ha considerado que es la forma conveniente para nosotros. Mira, acá está documentado que así lo vamos a hacer. Y de ahí la observación más grave que te puedan poner es que tú hayas puesto en tu documento una cosa y en tu matriz CIPER hayas puesto otra cosa diferente. Ahí sí sería grave. Pero después tú determinas los criterios que creas conveniente. Esto es una forma referencial y es la que más se suele usar. ¿Quieres usar una diferente? No hay ningún inconveniente. ¿Listo? Una vez identificado eso, procedemos a combinar mi probabilidad con severidad y obtendré los siguientes niveles de riesgo. Entonces, si a todo le he puesto uno, le pondré un riesgo trivial. Si a alguno le he puesto más de uno, le habré puesto un 2, será un riesgo tolerable. Y si ya en adelante será un riesgo moderado o importante o intolerable. Entonces, en base a eso, yo determino cuál de ellos es aceptable o no significativo y cuál es significativo. Nuevamente, esto de aquí también es referencial. Si tú quieres, hasta aquí, hasta todo esto, puede ser no significativo. Y solamente esto es significativo. También es válido. Pero claro, documenta, sustenta lo que así va a ser, para que no tenga más problemas en auditoría más adelante. Bien, tú puedes jugar con esos valores. Si sale no significativo, se entiende que mis controles están funcionando, están bien. Quizá debería revisarlos periódicamente para ver que no estén fallando, que realmente cumplan con su función, pero de momento no necesito maniobrarlo más porque están bien. No requieren atención urgente. En cambio, si mi riesgo sale importante o intolerable, ahí sí tenemos problemas. No puede salirme importante o intolerable, significa que mi actividad no está controlada y tengo que establecer medidas de control. ¿Listo? Entonces, aquí sí es necesario o suspender la actividad o establecer los controles necesarios. Entonces, fíjate, aquí hemos evaluado, ¿no? Niveles de riesgo y en base a eso hemos obtenido nuestros criterios. Aquí, por ejemplo, le voy a jalar las orejas al que me haya puesto esto así en dos, porque en realidad cuando yo estoy evaluando riesgo puro, lo que es procedimiento y nivel de capacitación, le vamos a colocar 3. Ah, ya me acordé. Nosotros, disculpa, nosotros en la última revisión de manual que hicimos, consideramos que cuando una actividad no requiere exactamente un procedimiento documentado, sino que, por ejemplo, los pasos para ello están documentados en el RIS, así lo hemos documentado en el procedimiento de IPA, se considera como riesgo puro al 2, por ejemplo. ¿Sabes qué? Mira, yo tengo que, hay un riesgo de que me voy a caer a nivel de suelo al momento de pasar por el piso, al momento de caminar, básicamente, al momento de ingresar a la oficina. Ya, entonces yo no necesito un procedimiento así, y lógico que yo tengo un procedimiento de cómo voy a ingresar a la oficina. Lo que sí tengo es que en mis actividades conexas, en mi estándar, hemos puesto que se maneje cierto tipo de calzado, orden de limpieza, ya. Entonces, hemos considerado que en esos casos se le coloca un nivel 2 para puro. Y si tú quieres considerar a nivel 3, porque insisto, o sea, cuando tú ves procedimientos existentes es que tienes un PETS relacionado a la actividad o que en algún lado has documentado qué medidas se van a tomar al respecto. Y eso puede estar, por ejemplo, en el reglamento interno de seguridad, en el RIS, en el estándar de la actividad operativa o en el estándar de la actividad conexa. El tipo de calzado a usar, los accesos que va a haber al centro de trabajo, la cantidad de trabajadores máximos permitidos en un lugar, etcétera. Ya tú documentas cuál crees que es el más conveniente. Entonces evaluamos el riesgo en su estado más puro con su nivel con su nivel de severidad y obtenemos los siguientes niveles, importante o intolerable. Entonces, luego de ello, establecemos la jerarquía de controles. En jerarquía de controles tenemos 5 niveles para establecer mis controles. Puedo procurar, lo primero que debo buscar es eliminar. Elimino por completo el peligro o la fuente potencial de riesgo. Yo tengo un riesgo, digamos,
de que, no sé, estamos operando una máquina y resulta que esta máquina tiene riesgo de que en algún momento vaya a explotar. Ok, elimino, retiro por completo la máquina. En lugar de hacerlo con esta máquina, ya no la vamos a usar, no, ya no vamos a hacer esta actividad con esta máquina. Lo paramos, lo eliminamos. No se permite el uso de la máquina. Ahora, ¿sabes qué? También podemos sustituir. Reemplazamos la fuente de riesgo por otra más segura o menos riesgosa. Eh, Estamos haciendo un proceso con algún químico que es altamente cancerígeno, y ahora lo reemplazo por otro que es menos cancerígeno. Sustitución. O control de ingeniería. Implemento tecnología, método de trabajo, nueva maquinaria que me permita reducir el nivel de riesgo. Lo que yo voy a hacer es que en este proceso, en lugar de mantener una persona ahí que esté presente, vamos a cambiarlo por la participación de, no sé, una videovigilancia, un sensor, qué sé yo, algo que me permita a mí evitar el contacto directo de la persona, control de ingeniería. Estos tres suelen estar relacionados, ¿eh? Suelen ser muy relacionados y son las barreras más duras. Ya por último, cuando nada de esto funciona, tenemos controles administrativos, que tienen que ver con dar capacitaciones, señalizar, elaborar procedimientos. Y por último, en último, la última opción que tienes que tomar, el EPP. Tu calzado, casco, guantes, algún traje especial, mascarilla, etcétera. Entonces, lo ideal es empezar por aquí primero, por la eliminación. Ya cuando no puedo con uno, ya voy buscando los demás, porque fíjate, este es el más eficaz y aquí ya es el menos eficaz. Estas, las tres primeras, son mis barreras duras y estas son mis barreras blandas. O sea que estos dependen menos de la persona, y estos sí dependen más de la persona. Aquí dependo que la persona cumpla el procedimiento, asista a la capacitación, se ponga el EPP, aquí no tanto. Porque aquí ya es más sistemático, ya tiene que ver más con el procedimiento como tal, depende menos de la persona. Igual depende de la persona, pero depende mucho menos. Por eso son más eficaces estos tres que estos dos últimos. ¿De acuerdo? Así es como debes jerarquizar tú tus controles. Fíjate aquí, aquí estamos colocando los controles, suspender actividad, eliminamos, por ejemplo. Revisar la zona, ya administrativo, uso de BP, ya, entonces colocamos. Y vamos marcando, fíjate, cada uno su respectiva jerarquía de control. Hay algunos que también lo separan directamente y escriben el control en cada una de estas columnas. También es válido, ¿eh? Puedes colocarlo de esa forma. Nosotros hemos puesto así por un tema de espacio, pero depende de tú cómo lo quieras poner. Y una vez establecidos los controles, volvemos a evaluar, ahora tomando en cuenta el control, y ya con eso obtenemos nuestro nuevo nivel de riesgo, que ya es el riesgo residual, ¿cierto? Residual. Y esa es la manera en la cual vas a evaluar tu IP. Ingeniero, ¿qué va a pasar si no reduzco mi nivel de riesgo? ¿Qué pasa si yo ya identifiqué mi puro, salió altísimo, puse mis controles, lo vuelvo a evaluar, ingeniero, y la verdad todavía a mí me parece que sigue saliendo altito, ¿eh? Moderado todavía. Ok, si tu riesgo sigue saliendo significativo, ¿no? Porque para alguno moderado puede ser no significativo, entonces lo que tienes que hacer es implementar planes de acción. Implementas nuevas acciones que recién se van a ejecutar y eso se agrupa en un plan que se llama planificación de actividad preventiva, que es lo que te suelen pedir. O sea, que tu hiper arroje, que tu riesgo residual está alto, no es el fin del mundo, no es que, uy, ya valió mi actividad, sino que justamente de aquí estamos partiendo para establecer las medidas de control necesarias para controlar esos riesgos. Cuando en una auditoría a ti te revisan y encuentran que un riesgo está alto, a un automático, y es de hecho es lo primero que revisan, a ver, ¿cuál es el más alto? Ah, es este. Y si encuentran que todo es aceptable, se mosquean, dicen, oye, no aguanta, ¿cómo que? ¿Cómo? ¿Todo? A ver, vamos a revisarlo todo. Y lo que te van a pedir es justamente, ya mira, este riesgo salió alto. ¿Qué están haciendo? ¿Qué mejoras están implementando? ¿Cómo lo vas a controlar ahora? Y ahí sale justamente la actividad preventiva en seguridad. Porque, ojo, ten en cuenta algo. Estos controles que están aquí son controles existentes.
Son controles que existen, son controles que un auditor los puede revisar y los puede verificar en la actividad, que hay evidencia de ellos. Si es un control que recién vas a implementar, no vale. El control tiene que existir, tiene que estar ya operativo ahora. No es algo que recién vas a hacer. Si es algo que recién vas a hacer, es un plan todavía, es un plan de acción. Vas a planificar la actividad preventiva. ¿Bien? El control existe, está actualmente, existe, está ahí el control. ¿Listo? Y dije, pero, ¿y si no es auditoría? Porque, bueno, el auditor de repente me va a decir, ya, corrígelo, pero, ¿y si es fiscalización de Sunafil y me detectan que mi riesgo está muy alto? A ver, ¿ahí qué me va a pasar? ¿Me van a poner multa? Depende. Cuando tú tienes un riesgo alto en tu hiper, en tu riesgo residual, se entiende que esta actividad, o parte de esta actividad, al menos uno de esos aspectos, no está controlado. Yo diría que toda la actividad está controlada. Entonces, no debería hacerse esa actividad, debería suspenderse hasta que este riesgo esté levantado. Entonces, si el auditor, el fiscalizador, el inspector de Sunafil llega y encuentra que tu riesgo está alto, muy probablemente verifique si hay o no personas haciendo esa actividad. Pongamos, oye, la actividad a revisar es trabajo en altura. Yo veo el trabajo en altura e identifico de que sale alto, no tienes controles para eso todavía. Digamos que no has comprado arneses todavía, estás empezando. Entonces, como salió alto, eh, a ver, ¿no? Trabajo en altura alto, a ver, vamos a ver tus linieros. No, es que ahorita nadie está trabajando. Ah, nadie está trabajando. Ah, bueno, no hay trabajadores expuestos a este riesgo. En cambio, si va y encuentra que a pesar de que te ha salido alto, tienes trabajadores haciendo altura sin los controles porque no hay controles, entonces, ¿sabes qué? Observado, estás exponiendo a tus trabajadores a una situación de riesgo, multa, o subsánalos, tanto multa. Ahí a veces el inspector también todavía se puede todavía pelear esa subsanación de la observación, mientras no haya pasado nada. Porque ahí viene otro punto. Si se te accidenta alguien y en tu hiper está observado esto como alto, ahí sí es una fin, te cae con todo y es responsabilidad tuya por haber permitido que un trabajador se exponga a un riesgo siendo que no estaba todavía controlado. Bien, no le tengan miedo a los riesgos residuales altos. Es una oportunidad para poder implementar la gestión preventiva. ¿Listo? Me voy quedando sin tiempo. Aquí hay un ejemplo también de cómo hacer el cálculo, por si no les queda claro, pero ya vamos cerrando porque nos estamos quedando un poquito sin tiempo. Eso es respecto a la matriz IP. Hasta aquí, ¿alguien alguna duda o pregunta? Me preguntan por aquí qué tipos de procedimiento existente hay. David, como te indiqué, ya lo he explicado un poco, te decía, puede ser un procedimiento de trabajo, un procedimiento de trabajo seguro, un PTS o PETS, yo le llamo PETS. Puede ser un estándar que esté dentro de tu RIS, puede ser algún manual de uso de algún equipamiento, algo que documente cómo se debe hacer las cosas. Si no se tiene, eso sería bueno que se añada evaluando, ¿no? Porque hay algunos casos en los que sí uy, se fue David. Bueno, de repente lo puede ver en el video luego. Hay situaciones en las que sí es necesario implementar un procedimiento, como que hay otros en las que no es necesario, no lo necesitas, no lo requieres. Bien, hasta aquí, claro con lo de hiper. ¿Alguien más alguna duda, pregunta? Sí, todo claro con lo que tiene que ver con el hiper. Listo. Ya para finalizar, veamos dos puntos finales, que son los siguientes. Un momento, por favor. Mapa de riesgos. Es muy importante contar con un mapa de riesgos dentro de la organización. Ahora, no me confundas mapa de riesgos con mapa de señalización. El mapa de riesgos básicamente es un plano de la actividad en la cual lo que yo voy a identificar son riesgos. ¿Sabes qué? Aquí está mi tablero eléctrico, acá hay un riesgo de electrocución. Aquí están mis servicios higiénicos, aquí hay riesgo de que yo me resbale y me caiga. Aquí es mi zona de despacho, aquí hay riesgo de que haya cargas suspendidas. Aquí esta es mi zona de, no sé, mis congeladores, aquí hay riesgo de bajas temperaturas, etcétera. Aquí en el mapa de riesgos lo que yo coloco son riesgos y medidas de control, sobre todo cuando tengan que ver con EPPs. Eso es lo que yo coloco en el mapa de riesgos. Esto y similares no son necesarios. Salvo,
salvo que estén asociados a cómo mitigar alguno de los riesgos que he puesto. O sea, por ejemplo, yo pongo que acá hay riesgo de explosiones, digamos que hay un riesgo de explosión. Entonces, claro, ahí sí necesito señalizar que aquí tengo un extintor. Es mi medida de control para este riesgo. Ahí cambia la cosa, ¿de acuerdo? Pero después, entonces, el mapa de riesgos es básicamente para indicar qué riesgos se pueden presentar y cómo los voy a controlar. Y esto tiene que estar ahí difundido en las entradas o los accesos de cada uno. Si puedes de cada ambiente, bacán. Si no, entonces por lo menos en la entrada principal de cada uno de los pisos de la empresa. Por lo menos, ¿ah? Por lo menos. Hay que tenerlo bien exhibido. El hiper también. Tu hiper también tiene que estar difundido en los ambientes necesarios. ¿De acuerdo? Eso es entonces el mapa de riesgos. No confundas matriz de riesgos con mapa de riesgos. Son diferentes. Por último, ya para finalizar, tenemos el famosísimo ATS o AST. Muy similar al IPR. El ATS básicamente es un formatito que se llena toda vez que nos toca hacer alguna actividad no rutinaria, alguna actividad que no contempla un procedimiento o que es una actividad que no está contemplada en la identificación del IPR. Digamos, yo he sido contratado para operar una máquina, pero esta máquina digamos que se averió. No es parte de mi función repararla, pero no tenemos área de mantenimiento. Estoy capacitado para poder repararla, así que digo, yo, es que yo lo reparo, puedo repararlo. Hoy en tu procedimiento no está, nunca nos ha pasado. Hacemos un ATS, evaluamos si tienes la competencia, evaluamos si realmente se puede hacer, y en base a este ATS sabemos si procede o no procede la actividad. ¿Ves? No podemos tampoco ser muy puestos y decir, no, no, no se hace porque no está considerada. Hay actividades a veces que toca hacerlas. Y para sustentar la realización de esa actividad es que se llena un ATS. Solamente, porque a veces algunos no sé por qué te piden este ATS para cualquier cosa, solamente cuando es una actividad no rutinaria, aplica un ATS. Ahora bien, en el caso del sector construcción, los de construcción sí llenan un ATS por cada una de sus actividades. Toditos. Todos tienen que ser un ATS. Lo que sí hacen otras empresas no es ATS, sino es un IPC continuo, que es un IPC que realizan para cada una de sus actividades también, pero que no es ATS, es diferente. ¿Cómo va el ATS? Primero identificamos cada tarea, fíjate. Aquí yo voy a esmerilar unas barras. Primero retiro la barra de la caja alimentadora, la pongo contra el esmeril, la pongo en producto terminado. Listo. Secuencia de etapas, listo. Luego identifico los riesgos de cada uno. Es que al momento de tomar la barra me puedo cortar. Me puede caer encima de los pies. Al momento de ponerla a esmerilar, me puede saltar a esquirla. Me puedo cortar. Se puede atrapar mi mano. Al momento de dejarla en la caja, se puede caer toda la caja. Me voy a cortar otra vez. Ya. Y establecemos las medidas de control para cada una de ellos. Voy a usar guantes, voy a usar calzado de protección punta a cero, voy a usar mis lentes protectores, mi careta, voy a usar una manga ignífuga, voy a colocar la guarda de protección, voy a tener un ayudante para que se lleve todo el punto terminado y no me haga estorbo acá, etcétera. Ya establezco mis medidas de control para minimizar estos riesgos. Y te firman todos los que vayan a hacer la actividad. Ahí también te he compartido un formatito de ATS que seguramente le vas a poder sacar provecho. ¿De acuerdo? Insisto, el ATS no es muy similar al hiper, es básicamente para identificar riesgos de una actividad, pero ojo, este es para actividad y se aplica en situaciones no rutinarias. ¿De acuerdo? Con eso estamos llegando a la clase del día de hoy relacionada a peligros y riesgos. Ha sido una clase un poquito extensa en la cual hemos hablado acerca, espero que se haya quedado claro cómo identificar qué cosas son peligro y qué cosas son riesgo. En el manual de hiper que te he compartido de la Sunafil, hay diferentes ejemplos en otros rubros también en los cuales puedes sacar y orientarte cómo identificar peligro, cuál es un peligro, cuál es un riesgo, y estoy seguro que te puede servir también bastante. ¿De acuerdo? También voy a estar atento por si se actualiza en estos meses nuevamente ese manual para volverte a enviar. Bien, hasta aquí alguien tiene alguna duda, pregunta. El hiper inevitable también te lo he compartido por si acaso. ¿Alguien alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Ninguno? Ojo que viene tu examen, ¿ah? No sé, digo yo. Ok, muchas gracias a todos.
Bien, entonces, si no hubiera más, muchas gracias a todos por su participación en la clase de hoy. Sé que era un día difícil, espero que por haya ganado, no tengo idea, ahorita lo voy a revisar. Y bueno, espero que todos tengan una buena semana. Nos vemos el día jueves para nuestra última sesión en la cual revisaremos plan de seguridad. ¿Listo? Me pregunta el supervisor, me dice Diana. Ah, de la clase anterior del supervisor. Ya, dime, Diana, si tienes alguna duda sobre el supervisor de seguridad, el electo. Sí, normal. Indícame, ¿qué duda tienes? Me dice Fabricio, el hiper C también se llena en construcción. Claro, Fabricio, o sea, tener un hiper es para cualquier sector, todo sector debe tener su hiper, cualquier puesto de trabajo, todititos. En minería te pide un hiper C continuo para cada actividad, o sea, tú vas a hacer una actividad y el trabajador tiene que llenar sus peligros y riesgos antes de aplicarla. Nosotros también hacemos, por ejemplo, para cada actividad llenamos una pequeña identificación de peligros y riesgos de esa actividad en específico que se va a hacer. Ahora, en construcción, aparte de tener tu hiper por puesto, te piden que llenes un ATS por cada una de las actividades que se van a hacer todos los días. Todos los días hay que llenar un ATS en construcción, parte de la normativa que te exige. Me pregunta Diana, ¿cómo hace cuando aprueba los documentos? Qué buena pregunta, Diana. Eh, Cuando el comité aprueba los documentos, firma un acta de reunión en la cual pone los acuerdos que se aprueba el acuerdo el documento por unanimidad. Ahora, como el supervisor no llena un acta de reunión como tal, y no es que precisamente necesite un libro de actas o como que tenga alguien con quien reunirse, aunque en realidad sí, el supervisor se suele reunir, ojo, suele, mensualmente con el empleador, o sea, gerente, o un representante del empleador. Esa es la figura. Tiene que reunirse mensualmente, no necesariamente con un acta, pero tiene que reunirse mensualmente. Si puede llenar un acta de reunión e indicarle, mira, estoy aprobando por unirme tal cosa, mejor. Si no lo puede hacer, entonces lo que puede hacer el supervisor de seguridad es como elaborar una especie de declaración o acta propia o resolución en la cual indique, ¿no? Siendo las horas tal, como yo identificado con DNI tal, como supervisor de seguridad, indico que se ha aprobado, ¿no? Estoy dando conformidad o estoy aprobando el siguiente documento de seguridad, listo. Firma, sello si tuviera, si le puedes gestionar alguno, o bueno, una firma en la que indique que él es el supervisor de seguridad electo. O sea, tiene que haber alguna especie de acta, constancia, documento